Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 25, donde ya habíamos pasado un devocional del verso número 1 al verso número 12. Pablo entonces compadece ante Festo, aquel hombre que reemplaza a Félix. Pero él va a Jerusalén y algún grupo de los líderes religiosos que están acusando a Pablo le piden que lleve allá a Pablo para que él allá sea juzgado. Pero él le dice que él tiene que primero escuchar al prisionero para así entonces él pueda emitir un juicio. Y algunos de ellos se van con él para seguir en este juicio, juzgar a Pablo. Pero una vez que Festo los escucha, se da cuenta que ellos no tienen ningún argumento, sino que es una cuestión religiosa. Entonces habíamos dicho que el gobernante busca un equilibrio político, porque él trata de quedar bien con Pablo, pero también trata de quedar bien con los judíos que estaban allí acusando al apóstol Pablo. Así que esta historia, habíamos dicho, del evangelio avanza con comodidad allí, porque el apóstol Pablo entonces se le da cierta tranquilidad, que lo visiten, que hable con la gente que está con él. Ya no estaba tan áspera la situación. Pero de una u otra manera sus acusadores férreamente seguían allí. Y entonces Pablo apela al César para ya ser entonces juzgado. Pero aunque él está ante los tribunales humanos, romanos, y sus acusadores están a su alrededor, no obstante, Pablo estaba poniendo ante el tribunal de Cristo a todas estas personas. Entonces, vamos a continuar con esta escritura. Como el apóstol Pablo está encadenado ante los reyes, pero libre en Cristo, Pablo va a compadecer ante Agripa y Berenice ahora, quienes van a decir: yo quiero escuchar este hombre. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Ese entusiasmo, esa necesidad y curiosidad que le sale al rey Agripa de escuchar al apóstol Pablo es porque el Espíritu Santo tiene toda esta escena tomada. Así que el verso 13, en el poderoso nombre de Jesús, dice así, de este capítulo número 25: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como tuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Habíamos dicho que Félix conocía más las cosas judías y estaba más claro de la cultura judía y su religiosidad que Festo. Y es por eso que Dios encaja cada pieza para que todo vaya fluyendo conforme a su propósito. Entonces él va a querer que Agripa escuche a Pablo para que él tenga más noción y pueda llevarle la carta más clara al César. Dice: respecto a lo cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos sin dilación al día siguiente, sentándome en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que se custodiase hasta que le enviase yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo:
Yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Al día siguiente, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con vosotros, aquí tenéis a este hombre. Fíjense cómo el Espíritu Santo lo utiliza nuestro hermano Lucas también. El Espíritu Santo utiliza a Lucas y pone una escena donde todo está preparado para que el Evangelio sea servido a los oídos de estos hombres. Fíjense cómo dice este verso 24. Entonces Festo dijo, es como que también la situación es movida providencialmente, porque si quizás estos hombres como Festo no tenga el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también pone en él esa inquietud, como lo llamamos nosotros, la providencia de Dios, y dice, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con vosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto al cual toda la multitud de los judíos ha acudido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, dando voces que no viva más. También habíamos dicho que providencialmente y misteriosamente el pueblo judío, en Isaías 42, Isaías 49, el pueblo es llamado a ser luz, y que el apóstol Pablo va también a ser luz para sus patriarcas del pueblo, sus familiares, aquellos viejos, ancianos que lo están acusando, que ellos deben también ser luz, y que después de haber escuchado el testimonio del apóstol Pablo, muchos de ellos testificarían también allá en Jerusalén, de una manera no directa, porque ellos no están con Cristo, pero de una manera indirecta, ellos también están pregonando y llevando el mensaje. ¿Cuántas personas se convertirían, reflexionarían? Y el Espíritu Santo trataría con ella en su mente, en su corazón, de los mismos que acusaban a Pablo y de los acusadores que predicaban de una manera que ellos no entendían. Pero Dios es poderoso, hace las cosas de una manera que nos las revela, es por medio de ese Espíritu Santo. Dice, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle. Pero no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor respecto de él. Por lo cual le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay contra él. Es por eso que también habíamos dicho que Félix era un hombre que duró más en el poder y Festo duró pocos meses porque no hallaba cómo tratar la situación de los judíos. Ante este relato, Pablo ante Agripa y Berenice constituye uno de los escenarios más solemnes de este libro. Vemos cómo esta pompa, todo este esplendor, quizás toda aquella gente queriendo ver al rey, tener una audiencia con él, una de las máximas autoridades, y Pablo quizás andrajoso, mal vestido, encadenado, pero detrás del apóstol Pablo hay una luminosidad que no es visible por el ojo humano, aquel esplendor quizás lleno de ángeles del poder de Dios, ángeles que acampan alrededor de los que le temen, como dice la palabra del Señor, y que ellos están al servicio de los santos, como dice el libro de Hebreo. Aquella luminosidad no puede ser vista, como dice nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos está velado, está cerrado para aquellas personas que están muertas en delitos y pecados. Entonces, no simplemente se trata de una audiencia judicial, habíamos dicho, sino de una escena cuidadosamente orquestada y providenciada desde arriba de la divinidad para cumplir la palabra dada por el Señor Jesucristo al apóstol Pablo en el principio de su llamamiento. Pablo compadece ante las autoridades civiles y reales, no como un delincuente, sino como el testigo del Cristo resucitado, porque ni ellos pueden dar señal de que él es un delincuente o que está haciendo algo malo. El Señor Jesucristo tiene todo en sus manos, porque aún así ellos no lo liberan, porque la intención que viene de arriba es que el evangelio llegue a los oídos de estas personas. Ahora, Herodes
Agripa II, último representante de la dinastía herodiana, gobernaba territorio del norte de Judea y tenía amplio conocimiento de las costumbres judías. Es por eso que Festo quiere empaparse de todo para poder tener un argumento y una claridad acerca de este problema que está pasando, para él seguir en el poder y ser un hombre astuto, y que vean que él es un hombre pues que sí está dispuesto y está presto y preparado para cumplir su rol ahí en ese lugar. Pero eso es lo que nosotros vemos tras la escena, que muchas veces los políticos ante las cámaras dicen muchas cosas, pero más allá, detrás de las cámaras, tienen muchos asesores porque ni siquiera saben manejar la situación, porque no sabían cómo era la política y en dónde se iban a enredar. Entonces Berenice, su hermana, aparece en la historia con una reputación moral cuestionada, viviendo una relación impropia según la ley judía. Ambos representaban la decadencia espiritual, moral, una cosa que en vez del gobierno estar bajo el título verdaderamente como debería de ser un rey que sería digno, no eran dignos de estar ahí. La política de una casa, una vez gobernada bajo el título de rey de los judíos, pero el verdadero rey de los judíos había venido, pero había sido rechazado, muerto, pero también ahora, como dice el apóstol Pablo, una realidad, el Jesús resucitado. Festo, a diferencia de Félix, se muestra menos informado, un asunto religioso, y está todo enredado. Este desconcierto es evidente. Tiene un prisionero sin cargos claros, una apelación al César ya concedida, y la obligación de administrar, de redactar un informe coherente, sabio, que él no entiende. En este contexto, Pablo aparece encadenado físicamente pero espiritualmente libre, rodeado de la pompa del poder de la autoridad, pero siendo el único realmente que posee la verdad. Así que la providencia de Dios, el cumplimiento de su palabra ante los reyes. Hechos 23, habíamos dicho también que el apóstol Pablo venía de estas escenas, compadeciendo ante todos estos hombres. Festo expuso al rey la causa del apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Nada de esta escena es casual. El deseo de Agripa de oír a Pablo no nace de una curiosidad humana, sino de la soberanía de Dios conduciendo los acontecimientos. Ve, porque instrumento me he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Esto lo habíamos dicho, y que esto se está cumpliendo, que en los últimos momentos del apóstol Pablo, él termina testificándole a los hijos de Israel, aunque sea preso, porque todo esto era un escándalo en el pueblo de Israel. El apóstol Pablo fue llevado entonces a Cesarea, pero bajo un escándalo de que él quería destruir el templo, profanar el templo, y todo esto era oído por sus connacionales. Ahora, dice una escritura en el Salmo 105, verso 15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a sus profetas. Ahora vemos cómo Dios está resguardando el apóstol Pablo y se cumple sus palabras. Dios no solo protege a su siervo, sino que también los posiciona estratégicamente para que su testimonio alcance a quienes jamás buscarían la verdad por sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Romanos capítulo número 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque la verdad, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, todos a una se desviaron y buscan es la maldad. Así que Dios es quien se entremete y se entremezcla de una manera que el hombre no visualiza, pero que Dios tiene preparado. La verdad de las acusaciones frente a la verdad del evangelio. Este es un choque que habíamos dicho, la luz contra las tinieblas. Ningún cargo presentaron, sino ciertas cuestiones acerca de su religión. Y de cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba estar vivo. Este es Hechos 25, 18, 19. Donde está la escena donde el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es el hombre que resucitó, es Dios en la carne, que vino a predicar el evangelio, a traer el poder de la resurrección para que todos aquellos que escuchen este mensaje también tengan vida. Es por eso que él le va a decir al rey: ¿crees tú, rey, a lo que yo te estoy diciendo? Así que
El epicentro de este conflicto no es político ni legal, sino cristológico, la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también entonces nuestra fe. Así que no era un mensaje vano, ni una predicación vana, ni una fe vana. Era una fe poderosa, centrada, confirmada y afirmada en la roca, que él mismo dijo en Mateo capítulo número 7, que quien afirma su fe en él, venga lo que venga, va a permanecer firme, porque está firme sobre la roca. Dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Este salmo lo hemos citado muchas veces, el salmo capítulo número 2, del verso 1, verso 2, porque concuerdan estos salmos con la experiencia que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo y también sus seguidores. Habíamos dicho que los salmos no solamente son cánticos bonitos de reflexión y de promesa, de seguridad y de salvación, sino que son salmos que teológicamente describen la vida de nuestro Señor Jesucristo y que también los que le iban a rodear a él. El mundo puede tolerar la religión, pero no puede aceptar la afirmación de que Jesucristo vive y reina. Esa verdad destabiliza todo sistema humano. La verdad, la realidad, cuando ataca el pecado, la mundanalidad, el hombre se siente inquieto, acorralado y acusado. No es una acusación, no es una mera filosofía, ni tampoco es que la palabra quisiera destruir o poner de una manera inquieta al ser humano, como para que se sienta reprimido, triste y descalificado. Es la verdad. El hombre está muerto en delitos y pecados. No es un vacío, es la causa de haberse desligado espiritualmente de su creador, y ahora está de una manera descontrolado espiritualmente. No tiene esa saciedad. Las cosas materiales mundanas que nos rodean no pueden saciar la espiritualidad, ni pueden dar vida al hombre muerto que salió del huerto del Edén sin la luz de aquel que lo creó. Así que el apóstol Pablo está trayendo el mensaje que va a traer verdaderamente esa vivencia interna, que va a despertar la luz que necesita todo hombre, como lo dijo nuestro amado apóstol Juan: la luz que vino al mundo, la luz que alumbra a todo hombre, aquella luz que ahora se emite a través del mensaje del evangelio. Así que, amado amigo, amado hermano, esta es la palabra de Jesús, esta es la palabra de Dios. Vemos como el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado, sigue testificando no solamente a los reyes, sino que también testifica a nuestras vidas y a todos aquellos que siguen vivos y que siguen escuchando el evangelio de la verdad. La palabra de Jesús se sigue cumpliendo, no la de Pablo. Pablo era un perseguidor aférreo, un simple ser humano que fue tomado y llamado, y que no tuviera en esta historia si Cristo no lo hubiese llamado. Así que la fama no es del apóstol Pablo, el poder no es de Pablo, la autoridad no es de Pablo, y las escenas que todavía se preparan y que muchos gobernantes escuchan esta escritura, no vino de Pablo, vino de arriba, como se lo dijo él bien claro a Pilato. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Pilato: ninguna autoridad te fuese dada si no viniese de arriba. El que vino de arriba es el Hijo del Hombre, quien da la autoridad y quien tiene el control de todo, y llama al apóstol Pablo para que aún en estos siglos que estamos viviendo todavía, después de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, esta palabra se sigue testificando, se sigue llevando a los oídos, y aquellos oídos que la escuchan con fe, con amor, y que verdaderamente reflexionan que están muertos en delitos y pecados y que necesitan el nuevo nacimiento para así hacerse pues de la vida eterna y poder glorificar, alabar, exaltar y vivir con el Salvador por los siglos de los siglos. Tienen que reconocer su condición. Pero es a través de este testimonio. Jesucristo no falla. La pompa del poder humano frente a la libertad espiritual. Esto lo habíamos dicho. Aunque ellos llegaron con una pompa
Agripa y Berenice frente a la libertad espiritual del apóstol Pablo. Una persona que, aunque hoy en día estuvieran vestidas con Gucci, con muchas de esas marcas reconocidas que muy poca gente puede utilizar, solo los que están allá en la cima, aún así están encadenados, porque la pompa, los lujos y la fama no quitan las cadenas del pecado. Entonces, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, fue traído el apóstol Pablo. La escena es visualmente imponente: vestiduras reales, tribunos, autoridades, las potestades grandes de aquel entonces, aquellos gobernadores y reyes ante un hombre que se ve como un siervo que está atado. Sin embargo, la verdadera autoridad espiritual no está en los tronos, no está en la fachada de afuera, sino en el testigo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Todopoderoso, como lo dice el libro de Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como Él se lo dijo y lo venimos repitiendo muchas veces en este libro de Hechos, que es un puente entre los evangelios y las cartas apostólicas. Como nosotros supiéramos, ¿cómo supiéramos nosotros que de dónde salió el apóstol Pablo? ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo se fundaron las iglesias? ¿Cómo nosotros nos llegó las cartas apostólicas? De esta manera, a través de este libro, que es un puente muy bueno y poderoso para que nosotros veamos esta historia. Dice: porque sobre el alto vigila como alto, y uno más alto sobre ellos. Eclesiastés 5:8. Aunque estas personas estaban en una posición muy alta, dice Eclesiastés 5:8, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto sobre ellos, y el que está por encima de todos ellos es nuestro Señor Jesucristo. Salmo también 146:3. No confíes en los príncipes, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Las cadenas de Pablo son visibles, pero las cadenas del pecado, del orgullo y de la ignorancia espiritual atan a quienes aparentan ser libres. Aunque las cadenas no sean visibles para estas personas, ellos están encadenados espiritualmente. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, la incapacidad del poder humano para juzgar a la verdad divina. Dice el apóstol Pablo que no hay ley para los que andan conforme al Espíritu, y los que andan según esta regla, dice el apóstol Pablo, no hay ley, no hay acusación. El apóstol Pablo tenía una mente ya limpiada, lavada por la sangre del Cordero, y bien claro lo dice el hombre: no tengo cosa cierta que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar acerca de los cargos. Festo representa la confusión del sistema humano frente a la verdad revelada. No hay acusación. Los demonios ya no tienen esa autoridad y ese poder, porque el Señor Jesucristo lo dijo: he aquí os doy toda autoridad, todo poder, y todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es un mero relato histórico. No es un mero relato filosófico científico donde vamos a detallar meticulosamente todas las reacciones, sino es algo para que nosotros veamos el poder y el control que tiene nuestro Señor Jesucristo, quien sigue controlando hoy todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor en nuestra humanidad. Todos los hechos políticos, todos están bajo el control del Señor. Todo, aunque sea el problema y la circunstancia más pequeña en un hogar, o la circunstancia y el hecho más poderoso que pueda salir por medio de los medios de comunicación. Hay cosas que suceden en los hogares que nadie sabe, nadie se entera, pero ahí está el Señor. Aunque vino aquí toda la pompa, aunque vino aquí todos los conocidos, y quizás pudieran haber estado, si fuese en este tiempo, las cámaras y los medios de comunicación, sucedió una cosa cuando el apóstol Pablo estaba preso que nadie sabía, que se estaba preparando una celada oculta, muy oculta, pero que le llegó a los oídos del apóstol Pablo. Dios utilizó un instrumento, un sobrino de él, para que esto llegara también ante los que los custodiaban, y Pablo fue enviado a Cesarea. Así que todo está bajo el control del Señor. Aunque esté en tiniebla, el Señor todo lo saca a la luz. Ahora,
Isaías 29:14. Perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí está la confusión que arrastra Festo, que arrastra sus perseguidores, sus acusadores, porque es el Espíritu Santo quien tiene el control de todo. Cuando el poder político se enfrenta a la verdad espiritual, queda expuesto a un límite. No puede pasar de allí hasta que Cristo no dé la orden. Puede administrar, pero no discernir las cosas del Señor. Puede administrar, pero no puede controlar el poder de Dios. Puede administrar, pero no conoce ni discierne la providencia y la mano de Dios. Así que este capítulo número 25 representa una de las paradojas más profundas del testimonio cristiano. El poder político que quiere poner una balanza para no ser difamado y para congraciarse con los bandos que quizás pudieran estar en contra de ellos, porque muchos hoy día quieren aprobar leyes para ponerse a favor de personas que no están a favor de ellos, para conseguir esos votos. Se consagran en su silla, consagrándose allí por muchos años, pero congraciándose con ellos con cosas malas, para darse así ellos a conocer y seguir en el poder. El evangelio avanza no por el favor de los poderosos, sino a pesar de ello. Así que a pesar de que estas personas siguen decretando leyes que están en contra de la palabra del Señor, para consagrarse allí por siempre y tener siempre su pedacito de la política y ser ellos los gobernantes, entonces ellos se congracian con aquellas personas que también afuera marchan, tienen activistas, llenan las calles para pedir audiencia para que se les aprueben sus leyes, porque muchas veces solamente vemos a los gobernantes y culpamos a los que firman las leyes, pero no vemos a la gente que está en la calle pidiendo, gritando que se le aprueben leyes que están en contra de la palabra del Señor y que también van a ser juzgados, como lo habíamos visto por acá en algunos versículos. Dios va a juzgar tanto al gobernante como al pueblo, como lo dice también el libro de Ezequiel capítulo número 14, que Dios juzga a los falsos profetas, pero también juzga a los que quieren falsa profecía. Que Dios juzga a los falsos líderes, pero también a los que están atrás de los falsos líderes para solamente vivir una vida materialista. Pablo, encadenado y acusado sin prueba, se convierte en el centro de la audiencia donde los reyes, gobernantes y tribunos escuchan, quizás por última vez, la verdad que puede salvarlo. Ahora, habíamos dicho también que donde el pecado abundaba, sobreabundó la gracia, y que son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que son muchas las personas que estaban escuchando el evangelio para ser salvos, y lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo número 4, que son más los hijos de la desolada, o sea, aquella Jerusalén que está arriba en el cielo, que no tenía hijos, que ahora a través del mensaje del evangelio está convirtiendo a los hombres que están muertos en delitos y pecados en hijos de Dios. Agripa y Berenice encarna la decadencia moral, Festo la confusión administrativa, los líderes judíos la hostilidad religiosa, la persecución. Pablo, el contraste, encarna la libertad del reino de Dios. Aunque preso según Roma, está libre. El apóstol Pablo dice que él estaba preso, pero no el evangelio. El evangelio no está preso, aunque juzgado por los hombres, aprobado en el tribunal de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura ser un instrumento útil, un obrero aprobado. Aunque los hombres no te aprueben, Timoteo, no deje que nadie ponga en poco tu juventud, que te difamen, que hablen de ti. Tú eres un obrero aprobado, llamado y escogido por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que estamos en este camino. Somos obreros aprobados, llamados y escogidos por Dios para llevar el mensaje poderoso de su palabra. Así que esta escena no es una escena nada más filosófica o histórica, es el poder de la palabra de Dios. Y esta escena nos deja preparados para el capítulo número 26.
No será Pablo quien verdaderamente entre en un juicio, sino la conciencia de aquellos que los oyen a través del evangelio que llega a sus vidas, porque Pablo le dijo que hay un juicio y uno de ellos dice: he quedado atemorizado, temblando, al escuchar a Pablo que viene un juicio venidero donde todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Deben decir que Jesús es el Señor y que no está muerto, está vivo. Ellos también tienen que creer que este Cristo, el que murió, también resucitó. Es el Rey de Reyes y es quien presentó un poder sobre la muerte que nadie lo fue a resucitar, sino que Él resucitó por sí mismo, por medio de su poder, por medio de su Santo Espíritu. Así que, amado amigo, tú que estás escuchando este devocional, Cristo también puede resucitar tu espíritu muerto, angustiado, confundido y contrariado, porque muchas veces dice: no sé para dónde voy a ir, porque al decir eso estás en tinieblas, no sabes cuando salga de tu cuerpo tu alma a dónde va a ir. Y muchas veces le dicen a nosotros cuando le predicamos: ¿qué sabes tú para dónde tú vas? Es por eso que con esa expresión tienes el espíritu en tiniebla, porque no tienes la luz de Cristo. No le creas a Cristo. Por una parte dice que creen en Cristo y por otra parte dice que ellos no saben a dónde van y que nosotros tampoco sabemos a dónde vamos. Pues nosotros sabemos el camino y también sabemos a dónde vamos a ir, porque Jesucristo lo dijo, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno de sus discípulos también reflejó ese carácter. Ya muchos años atrás, él le dijo: Señor, no sabemos el camino, ni tampoco sabemos a dónde tú vas. Y el Señor se lo explicó para que nosotros hoy en día entendamos y le creamos, que es lo más importante, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino que lleva donde al Padre, al cielo, a todos aquellos que son iluminados por la verdad. Y esto contrasta la mentira de Satanás, quien tiene a la gente en tiniebla en el mundo. Así que ven a Cristo para ser librado de las cadenas, aunque ande bien vestido, con barca y con un buen trabajo. Es Cristo quien quita las cadenas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por el alimento de tu palabra, que sacia, que nutre, pero que también ilumina, Señor, pero que también nos guía, Señor, mi Dios amado. Gracias que tu palabra, Señor, es la que nos da ese aliento, esa luz, esa reflexión que llega a lo más profundo de nuestro corazón, para poder entender, Señor, y tener esa fe, como lo dice tu palabra. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, porque no sabemos ni entendemos, pero tú nos has hecho, Señor mi Dios amado, creer, saber y entender. Ahora, Señor mi Dios amado, que estamos iluminados y alumbrados por medio de tu palabra. Por eso te damos las gracias, Señor. También pidiéndote por aquellos que están muertos en delitos y pecados, que no saben ni entienden ni comprenden, Señor. Ayúdalos, Padre amado, para que ellos también vengan rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También le invitamos a nuestras redes sociales como Oasis de Bendición en el canal de YouTube, Oasis de Bendición en el canal de TikTok y nuestro Facebook Wilmer Rodríguez, para que allí también sigan estos devocionales, los que ustedes no hayan escuchado y cualquier tema que se les interesen, para que sus vidas sigan siendo edificadas por medio de su palabra.